Gloria a Dios. Mientras que pasas, hermanos, si usted gusta diezmar y ofrendar para la obra, allí puede obtener un sobre. Gloria a Dios. Ahí sí se agarra su Biblia. Si trajo un cuaderno para apuntar, gloria a Dios. Ya me lo terminamos las parábolas, pero esas las voy a agarrar el sábado y el domingo. Siempre menciono en las parábolas, me voy al PowerPoint y empiezo a decir esta dispensación, y esta dispensación no iba a estar, y luego entró, y cuando se acaba esta dispensación y todo eso, y entonces estaba pensando, como menciono eso mucho en las parábolas, dije, ok, voy a hablar algo para poder entender bien la palabra. Tal vez si abrimos allí solo para dar un inicio con un texto, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, y si lo lees, hermano Javier, Efesios capítulo 3, verso del 1 al 4. Y vamos a hablar algo así, nada más como, tal vez solamente para tenerlo en la cabeza, tenerlo en el corazón, tenerlo en la mente, tenerlo para pensar, meditar, y no tan detalloso, sino que vamos a ver si hago 7, 8 a 9 temas de esto, tal vez 9 viernes. Vamos a agarrar esto para ir viendo, y tal vez con este verso se explica lo que voy a empezar a explicar los viernes. Si agarra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 3, hermanos, si me lo lees, que yo no he ido allí. Efesios capítulo 3. Por esta causa. Permíteme un segundo. Efesios capítulo 3, verso 1. Cuando lo tenga, diga ya amén, hermano. Que eso, pongamos atención. Efesios capítulo 3, verso del 1 al 4. Mire lo que dice. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Del misterio de Cristo. Ok, podemos tomar nuestros asientos. En el verso 2 dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Vamos a agarrar ahí esa palabra. No voy a agarrar tanto esa palabra, pero vamos a desarrollar en por lo menos 7 temas, esa palabra de dispensación. La palabra dispensación, quiero decir unas palabras antes de empezar. La palabra dispensación, hermanos, it's like a timeline. Para los que saben inglés y van a la escuela, it's like a timeline. Y en ese timeline hay un periodo de tiempo. La dispensación es un periodo de tiempo que Dios usa para probar a sus seres que Él creó, ya sean espíritus o sean humanos. Entonces la dispensación es un periodo de tiempo que Dios usa ese tiempo para probar a la creación o a las creaciones que Él hace. Vamos allí a Génesis capítulo 1, verso 1, y le vamos a leer el 2. Y hoy vamos a aprender
Hoy vamos a aprender una de las cosas que está allí en la creación de Dios, ¿ok? En el plan de Dios, en lo que Dios planeó desde el principio de los principios. So, Génesis capítulo 1, verso 1, si me lo lees despacio, hermano, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. So, este tema se va a llamar edades. En inglés edades es age or ages. Y la palabra edad es un periodo de tiempo, ya sea largo o sea corto. La palabra edad, hay varias palabras en la Biblia que hablan de la edad. Y no la edad de cuántos años tiene la persona, sino la edad dentro de las dispensaciones o las dispensaciones dentro de la edad de ese tiempo. Hay una palabra que usa la Biblia que es edad. Hay otra palabra que usa la Biblia, la edad pasada. Hay otra palabra que usa la Biblia, la edad presente. Hay otra palabra que usa la Biblia, la edad futura. Y hay otra palabra que usa la Biblia, la creación de las edades. La creación de las edades. Y esto que vamos a ver ahora, tal vez hoy sería la creación de las edades o el origen de la creación de Dios. Pero esa palabra, la creación de las edades, hermano, quiere decir las edades del tiempo pasado, las edades creativas del tiempo pasado sin tiempo. Entonces como que me contradigo, tiempo y tiempos que no tiene tiempo. Las edades creativas de Dios simplemente significa las edades del tiempo pasado, que para nosotros no le podemos poner días, ni meses, ni años. Y por eso it's dateless, es sin tiempo para nosotros, ¿ok? Para nosotros. Si lee allí 2 de Corintios, hermano Javier, si lees 2 de Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ok, y dice que vio cosas que no puede pronunciar, que no se pueden decir, pero él vio cosas que Dios creó, que ahorita todavía muchos de nosotros no hemos visto, pero a él se las enseñó. Dios le enseñó a él cosas creadas que creó en el tiempo eterno pasado. Las edades de creatividad, las edades cuando Dios, el tiempo cuando Dios creó las cosas que existen. Colosenses 1, capítulo 1, del 15 al 18. Esto es solamente para entrar a lo que vamos a entrar. Colosenses 1, del 15 al 18. Entonces estamos viendo la palabra, las edades creativas, para entender lo que vamos a hablar hoy. Las edades creativas. Colosenses 1, del 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Entonces está hablando de Jesucristo, del verbo, que Él, por medio de Él, el Padre usó al Hijo, para que por medio del Hijo crearan todo lo que está visible e invisible.
tanto los seres visibles como los seres invisibles, las cosas visibles como las cosas invisibles. Y esa es la edad de la creación, la edad la edad de la creación. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver ahora, la edad de la creación, en el principio cuando Dios inició todo. So, léeme del 15 al 18 otra vez, hermano. Thank you. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. ¿Qué más, hermano? Ya sean tronos o dominios Okay. o poderes Okay. o autoridades. Okay. So, todo eso, trono, dominios, poderes, autoridades, está hablando de funciones o cosas y seres que van a reinar. Porque mire lo que menciona. ¿Qué mencionó? Mencionó 4 cosas. Ya sean tronos So, Dios creó, el Hijo creó tronos, o dominios dominios, o poderes poderes o autoridades. o autoridades. Ok, sigue, hermano, hasta el 18. Todo ha sido creado por medio de Él. So, todo ha sido creado. Esta es la edad de la creación, la edad de que Dios crea en esa vida eterna o en esa edad eterna pasada. ¿Okay? ¿Qué más, hermano? Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Sí, todo fue por medio de Él. Y todo lo que es creado es para Él mismo. Sigue, hermano, hasta el 18. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Ok, so ponme aquí la imagen, Luis. Ponme la imagen, just the first one, the circle, the God. Ok. So en el principio, okay, so vamos a hablar de las edades y dispensaciones. Ok. So recuerde, edades es un tiempo corto o largo. Como hoy vamos a hablar de la edad pasada, que es una eternidad larga, larguísima, que no sabemos nosotros los días, los años, no sabemos cuánto tiempo fue eso. Lo que hoy voy a hablar no sabemos cuánto tiempo fue eso. Entonces, Dios estaba allí desde el principio porque Él es el principio. Dios va a empezar a crear. Va a empezar a crear. Dice Juan 1:1 que en el principio estaba el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. So aquí vemos, hermano, para que más o menos pueda pensar en algo, Dios, a mí me lo explicaron así, me gustó, yo lo entiendo así, bien mucho. Dios quiso empezar a crear cosas, planetas, estrellas, soles y seres vivientes. Y en esos seres al rato vamos a ir viendo. Entonces, para que Dios pudiera tener comunión con su creación, entonces me gusta esa alabanza que dice Dios en 3 personas, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu. Ya el Cordero y el León, ese es Jesús allá acá abajo en la tierra. Ok. Dios en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí está donde vemos que la Biblia dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero Daniel vio al anciano de días. Y no es que la Biblia se contradice. ¿Ok? Como la Biblia dice que nadie puede ver a Dios si no muere. O los judíos creían que si alguien miraba a Dios, moría.
Pero entonces, ¿por qué Daniel, Abacú? ¿Por qué Daniel, Abacú? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué varios del Antiguo Testamento vieron al Antiguo de Días? O vieron al Padre, o vieron a Dios. Entonces, aquí es a donde se hace la distinción y se empieza a dividir, a separar bien lo que es toda la Biblia. ¿Ok? So, en el principio estaba Dios. En el principio está la Trinidad. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están allí para trabajar con todo lo creado. ¿Ok? Podemos ver en el Antiguo Testamento que el Padre trabaja en el Antiguo Testamento, el Hijo trabaja en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo trabaja después que el Hijo se va y resucita y está sentado a la diestra del Padre, baja el Espíritu Santo a la tierra y trabaja. Podemos ver en toda la Biblia la obra que hace el Padre, la obra que hace el Hijo, la obra que hace el Espíritu Santo. Podemos ver en Génesis a donde Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios dijo, eso es bueno. So, mire aquí. So, Dios dijo, sea la luz. Y el Hijo hizo la luz. Y el Espíritu Santo, que es Dios también, dijo, esto es bueno. Ya hemos leído Génesis 1, a donde uno dice que se haga esto, se hace eso, y luego Dios viene y dice, eso es bueno. Y vio Dios la luz y dijo que eso era bueno. Entonces, Dios trabaja en esa manera de Trinidad porque va a empezar a crear. Me gustó, pero esto aquí me hubiera gustado que hubiera sido nada. Nada. Porque no había nada en el principio. Lo único que había era, yo diría así, la Trinidad. Es lo único que había. Entonces vamos a ver el origen de la creación. Cómo inició. Por eso nos metimos a las edades. Veamos esta edad, que esta edad le podríamos llamar el origen de la creación de Dios. Si hacemos un timeline, si hacemos un cómo empezó todo, Dios no, porque Él no tiene principio, pero cómo empezó todo. ¿Cómo empezó todo? Podemos empezar allí, por lo menos podemos empezar allí, en Juan 1:1, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Pero luego nos vamos a Génesis. Yo digo que Juan 1:1 es antes que Génesis 1:1. Porque Juan 1:1 está el Padre y está el Verbo, que al rato el Verbo encarna y es el Hijo. Pero si vamos a Génesis capítulo 1, vamos ahí a Génesis capítulo 1 y pongámosle aquí arriba el origen creativo de Dios. ¿Ok? Entonces a esta edad, a este tiempo, también se le llama el tiempo antes del diluvio. El tiempo antes del diluvio. Vamos a ver Génesis 1:1 y lo leemos despacio, aunque ya lo sabemos, pero leámoslo despacio. Si lo lees despacio, hermano, ¿qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, fíjense aquí. En el principio creó Dios. ¿Ok? Creó Dios. Ahora ya sabemos quién es el que crea. Lo dijo Colosenses. Se lo revelaron a Pablo. Y Pablo dice que es el Hijo que crea todas las cosas y todas las cosas son para Él. Ya sabemos en Génesis capítulo 1 que dice, y Dios dijo, sea la luz, y el Hijo creó la luz. Y ya sabemos en Génesis que viene el Espíritu Santo, que viene Dios, y Dios vio que la luz era buena, like good job. Uno da la orden, uno lo hace,
y el otro lo supervisa. Y así es como trabaja Dios en esa manera trinitaria, o unos dicen triunitaria. ¿Ok? Amén. Ahí está el principio. No había, ahí hay muchas estrellas. No había nada de eso, no había estrellas. Además era Dios en 3 personas y así va a desarrollarse. Entonces veamos aquí. Dios, verso 1:1. Dios en el principio. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios creó, yo no sé cómo se le dice universo, galaxias, yo no sé qué es más lo máximo. Ok, good. Dios creó. Dice la Biblia que Dios expandió sus manos y creó al expander sus manos. No voy a dar muchos detalles, no voy a dar muchos textos, hermano. Pero podríamos meternos en muchos textos para ver la creación de Dios. En el principio, cuando no había nada, y nada es nada, Dios creó todo lo que es cielos. Dice, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todos los mundos, no nada más el planeta Tierra. Dios creó todos los mundos. Ese fue el principio. Y cuando Dios creó todos los mundos en la edad pasada, en la eternidad pasada, dice el verso 2. Vamos al verso 2. Vamos a hablar nada más de 2 versos para explicar hoy ese timeline, cómo empezó la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Alguien dijo que los judíos no tenían una palabra para decir universo, pero que si ahora tradujéramos mejor la Biblia, fuera Dios creó el universo. Doesn't matter, no vamos a pelear eso. Verso 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Ok. Todo lo que Dios crea, lo crea moral y bien. Todo lo que Dios crea, lo crea moral y bien. No va a crear nada desordenado, sin forma. Cuando Dios hizo este mundo, vayámonos a este mundo. Cuando Dios hizo este mundo, lo hizo perfecto. Entonces dice el verso 2, del verso 1 al verso 2, todo lo que voy a explicar hoy está encerrado en esos 2 versos, pero podemos ir a otros versos más a ver qué había allí también. Pero vamos a agarrarlo nada más por encima para que usted tenga no sé cómo se dice en español, timeline, tenga esta línea de tiempo, cómo empezó todo y a dónde va a terminar todo. Vamos allí. Entonces, leámoslo despacio otra vez, o yo lo leo despacio otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Punto. ¿Sí? Ahora, verso 2. De ese punto al verso 2 pasó mucho tiempo. ¿Cuánto? No sé, pero dentro de esos 2 versos le voy a explicar muchas cosas. Verso 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
De allí a allí. A esto se le llama el origen de la creación. Que ahora vamos a desarrollar esto. Punto número 1. Yo lo puedo poner ahí, punto número 1. Todo lo que vamos a hablar los viernes va a tener 9 puntos. Va a ser un pattern, va a ser un patrón. Punto número 1. Dios en la eternidad pasada. Salmos 90, verso 2. Entonces vamos a aprender las dispensaciones dentro de las edades. Pero también a las edades a veces se le dice como una dispensación. So, cuando leemos la Biblia vamos a entender más esas palabras diferentes. ¿Ok? Número 1, Dios en la eternidad pasada. Salmos 90, verso 2. Antes que los montes fueran engendrados Antes que fueran creados y nacieran la tierra y el mundo, y naciera la tierra y el mundo. desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Ok, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. So, antes de que si se crearan los mundos, los montes, Dios ya era Dios. Dios ya era Dios. Ok, Salmos 93 del 1 al 2. Estamos viendo punto 1, Dios en la eternidad pasada. Salmos 93, verso 1 al 2. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Sí, Él reina y está vestido, ¿ok? Como rey. Y al rato le digo por qué. ¿Y se ha vestido de qué? Y ceñido de poder. Ceñido de poder. ¿Hasta el 2? Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Ok, desde la antigüedad. La antigüedad no es hace 1000 años, hace 2000 años, hace 6000 años. Desde la antigüedad, esa es como una edad del tiempo pasado eterno. ¿Qué pasó desde la antigüedad? Está establecido tu trono. Ok, Dios, desde el principio, era rey, tiene dominio y tiene su trono. Hasta el verso 2, hermano. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Está establecido tu trono, yes. Tú eres desde la eternidad. Tú eres desde la eternidad. Tú puedes preguntar, ¿y quién creó a Dios? ¿Y quién hizo a Dios? Y la Biblia nos enseña, nadie hizo a Dios. Dios hizo todo. Ahora cuando diga, Dios hizo todo, no diga, no que usted dijo que el Hijo es Dios. Solo pongo en general, ¿sí? A cosas voy a romper, cosas lo voy a poner en general. Desde el principio está Dios, antes de los montes, antes del mundo, ya tenía trono, ya tenía dominio, eso estaba establecido desde el principio. Proverbios 28, hermano, 22 al 31. Este es punto 1. Dios en la eternidad pasada. Proverbios 8 del 22 al 31. El Señor me poseyó en el principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Ok, tiempos pasados, ¿se acuerda? Edad pasada, pero edad es tiempos. En unas Biblias dice tiempos, en otras Biblias va a decir edad. En los tiempos pasados, ¿sigue, hermano? Desde la eternidad fui establecida. Desde la eternidad, ¿qué? Fui establecida. Ok. Desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Okay. Cuando no había abismos, fui engendrada. No había abismos, no había nada. Ok.
cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada, cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos. No está hablando de Salomón, no está hablando de un humano. Antes de todo eso, ahí estaba yo. ¿Quién es ese yo? ¿Mande? Sí, ¿y la sabiduría quién es? Dios. Unos dicen que es Cristo, otros dicen que es el Espíritu Santo. Ok, no vamos a pelear eso. Lo único que estoy estableciendo es que Dios estaba desde el principio de cualquier cosa creada. Hasta el 31, hermano. Cuando arriba afirmó los cielos. Arriba afirmó los cielos. ¿Ok? Cuando las fuentes del abismo se afianzaron. Ok. Cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato. Ok. Cuando Dios puso el límite en las aguas. Cuando creó el mundo, puso sus límites en todo. En los cielos, en todo. Todo es un diseño de Dios. Dios es un gran arquitecto. Dios es un gran arquitecto porque todo el universo está ordenado. Los que estudian el universo y los que estudian los planetas y cómo gira alrededor del mundo, iba a decir, alrededor del sol, todos dicen que todo debe de estar en orden y que si se desordena algo, se vuelve un caos. Pero la Biblia enseña, Dios puso ese orden. Ok, sigue, hermano. Cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato. Sí, ya ve que las olas vienen, pero no pasan eso. No, las olas de la playa no llegan hasta acá, al menos que haya un terremoto, un tsunami. Ok. Cuando señaló los cimientos de la tierra, Sí. yo estaba entonces junto a él, Ok. como arquitecto, y era su delicia de día en día. Ok, como arquitecto. Entonces, planearon. La Trinidad planeó todo lo que va a suceder en el universo. La Trinidad planeó, o quiere que diga, Dios planeó todo lo de este mundo. A nosotros nos concierne mucho este mundo. Todo lo de este mundo y todos los cielos y todo lo creado, estrellas, todo lo que es mundos, todo lo que es estrellas, todo lo que es sol, todo lo que es lunas, todo eso. Todo lo que es black holes, todo lo que el hombre está descubriendo, no inventando, todo lo que el hombre está descubriendo en el espacio, en el universo. La Biblia, por muchos versos, lo enseña que Dios lo creó. Ok, let's go. ¿Qué más hasta el 31, hermano? Yo estaba entonces junto a él, como arquitecto, y era su delicia de día en día. Ok. Regocijándome en todo tiempo en su presencia. Ok, ese es como Juan 1:1. ¿Sigue, hermano? Regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ok. Ahora ya se va a cuando va a haber hombres y va a ser la creación de la humanidad. Pero estamos hablando de Dios en el pasado eterno. O en la eternidad pasada. ¿Hasta el 31, hermano? Ok, Deuteronomios 29:29, para ir al punto número 2. Que todo esto vamos a tocar por encima para que usted tenga esto en la mente y al rato se lo ponemos rompecabezas todo junto. Deuteronomios 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Sí. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Dios le va a revelar, pues primero le reveló a Moisés que él creó los cielos y la tierra. Le reveló a todos, le reveló a Pablo, le reveló a David
le reveló a muchos en el Antiguo Testamento que Él es el creador de todo. Y todos esos escritores inspirados por Dios mantienen que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Son 29, hermano? Las cosas secretas pertenecen al Señor Sí, nuestro Dios, sí. mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Dios tiene los secretos porque Él sabe todo y lo va a ir revelando a esta generación, a esta humanidad. Ok, punto número 1, estamos comprobando Dios en el pasado eterno. Punto número 2, Dios planeó las edades, todas las edades, desde la eternidad pasada, la edad pasada, las edades presente, la edad que está por venir y la edad eterna. Dios planeó todas las edades. Hechos 15:18. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos, esa es otra palabra, tiempos antiguos. Esos tiempos, otras Biblias dicen de edades antiguas. Hebreos 1 del 1 al 2. Ese era Hechos 15:18. Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ok, hizo el universo. Ok. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Mire, Moisés habla de tierra y cielos. Pablo y los demás también hablan de cielo y tierra y esto y que el otro. Aquí, todos los de aquí hablan esto. Y todavía no había, how do you say, telescopes? Sí. Y todavía no había cohetes para ir a la luna, cohetes para ir al universo, telescopios para ver más allá del universo. Entonces Dios revelando lo que Él hizo a hombres de estos tiempos. Ok, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Ok, por la fe el universo, míreme aquí, el universo fue preparado por la palabra de Dios. Sea el universo y el Hijo creó el universo. Ok, ¿qué más dice? Nada más el 3. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Sí, lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Dios creó la materia para hacer lo que hizo. Déjeme decírselo así, se lo voy a poner un ejemplo medio tonto, pero lo va a entender. Dios creó la madera, el drywall, la pintura, los cables, los focos, para poder crear cosas. Los constructores de casa necesitan todo ese material. No había una tienda donde comprar barro. No había una tienda donde comprar polvo. No había una tienda donde comprar el material, la materia de la que son las estrellas. No había una tienda que vendían soles. No había nada. ¿Ve qué tengo aquí en mi mano? ¿Qué tengo en mi mano derecha? Alguien va a decir aire, allí debe de haber aire. Ok, nada. Dios de la nada creó
el sol que quema. Dios de la nada creó la luna que no da luz. Dios de la nada creó el mundo con agua, con ríos, con esto, con lo otro, con aquí, con allá. Y así lo creó, de la nada. De la nada. Ahora, si usted dice, ¿cómo que de la nada creó Dios eso? No quiero desviarme y irme con la ciencia. Porque la ciencia cree que de nada hubo una explosión. Eso sí creen. Pero no pueden creer que un arquitecto de la nada creó para hacer algo. Ok, no me quiero meter ahí, si no I'm going to be fighting myself. So here we go. Entonces, de la nada, Dios creó las cosas que ahora son algo. De la nada, Dios creó también las cosas invisibles. Que entre lo invisible ellos se ven. Así como nosotros entre lo visible nos vemos sin ningún problema. Ok, léeme ese verso otra vez, el 3, todo el 3. Por la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Y esto fue dicho hace aproximadamente 2000 años, mis hermanos, no apenas hace 30 años. Que es más poderoso. ¿Cómo sabían de todas estas cosas que hay en el espacio, en el universo? Efesios 2:7. So, Dios planeó las edades, porque Él va a planear, crear planetas, cielos, espacio, tinieblas, o sea, oscuridad, luz, soles, mundos diferentes. Efesios 2:7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sí, para enseñarnos las cosas bondadosas, todo lo que creó. Efesios 3:5. So, estamos agarrando el punto 2. Dios planea las edades. Y al rato cuando ya ponga el slide, vamos a ver las edades, cómo se dividen esas edades, porque no que tiene fin, pero esta edad de la creación para en algo, tiene un fin, para en algo. Ok, 3:5, hermano. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sí, o sea, está revelando más. Les reveló a los del Antiguo varias cosas de la creación, pero a los del Nuevo Testamento también les reveló más cosas, como cuando dice Pablo, lo que leímos, que cosa que no ha bajado a mente, no ha bajado a corazón, que nadie lo ha hablado. Eso le enseñó a Pablo. No se lo enseñó a Moisés, pero sí se lo enseñó a Pablo. Ok, punto número 3. Dios planeó el reino. Dios planeó el reino. Ya dijimos, el reino es un lugar o una área a donde reina un rey o a donde gobierna un rey. Un reino es una área o un espacio a donde reina un rey. So, el reino de Dios. El reino de Dios. So, la voluntad de Dios obra sobre todo el universo. Porque el reino de Dios cubre todo lo que es espacio. ¿Estamos? El reino de Dios cubre todo lo que es espacio. Él creó el espacio. Usted va a decir, ¿cómo, hermano? No me pregunte. Él creó espacio.
Dicen los que estudian allá, o sea, lo del espacio, dicen que hay más, en el espacio hay más oscuridad, more darkness que luz. Dios creó el espacio. Ok. Entonces, el reino de Dios, ¿sí?, existe desde antes que se hiciera la tierra. Porque Dios se sienta en un trono y Él es el rey. Y cuando empezó a hacer espacio para crear el universo y poner todo lo que hay, lo visible y lo invisible, Él ya estaba reinando. Que usted va a decir, ¿y a quién reinaba? Pues por eso va a crear, porque va a establecer su reino. Pero Él ya es rey. Por eso Él es rey de reyes. Ok, entonces, número 3, Dios planea el reino. Mateo 25:34. Dios planea, ok, voy a reinar, pero ¿a quién voy a reinar? Pues voy a crear cosas, seres, y yo voy a reinar, Dios va a reinar. Como aún Dios reina las aguas, porque le puso límites. Dios reina cómo se mueven los planetas, la velocidad, cuántas vueltas tienen que dar alrededor del sol y todo. Dios estipuló todo eso, le dio Dios orden, le dio una orden para que todo estuviera ordenado. Nada de que a ver qué pasa, a ver cómo me sale, a ver qué van a hacer. No. Dios tiene todo ordenado, mis hermanos. Todo lo tiene bien ordenado porque Él estableció su reino. Ok, ¿a dónde estamos, hermano? Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. El reino de Dios está preparado para ellos, porque ese es lo último, el reino de Dios. Pero lo último, al decir la edad futura, la eternidad futura, va a estar el reino de Dios. Pero en la eternidad pasada estaba el reino de Dios. Y ahorita en esta edad presente, está el reino de Dios. Porque el reino de Dios cubre todo. El problema es que hoy el reino de Dios está contaminado. Ese es el problema. Pero de todos modos está el reino de Dios. Ok, 1 Corintios 15, 24 al 28. Número 1, establecimos que Dios estaba en la eternidad pasada. Número 2, que Dios planeó las edades. Dios planeó las edades. Desde allá atrás planeó lo que iba a acontecer en el futuro. Ahora nosotros que ya estamos en ese futuro presente o en el presente, podemos hablar de Dios en el pasado. Pero al hablar de Dios del pasado, también podemos decir que Dios en el futuro tiene su reino eterno. Dijo un pastor americano: Dios, cuando ve el mundo y todo el universo, Él ve el pasado, el presente y el futuro, lo puede ver al mismo tiempo. Como cuando uno está arriba en un estadio, viendo el desfile, cómo se va desarrollando, pasando, y ve el pasado, y ve el presente, y ve, ahí vienen estos, los que siguen. Okay. Por eso Dios puede planear todo. Ok, ¿a dónde estamos? 1 Corintios 15, 24 al 28. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Porque ahí está el reino de los cielos, después es entregado al Padre para que el Padre reine, y ya todo el reino de Dios, o sea, el reino de Dios reine para siempre, y el reino de los cielos nada más reinó 1000 años en la tierra, no en todo el universo. Y hablamos la diferencia del reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Ok? Dios planeó el reino. Ok, punto número 4. En esta creación de Dios,
en el origen de todas las cosas. Job 38, Job 38, si vas tú, Javier, Job 38 del 4 al 7. Y usted en el punto 4, hermano, apunte, Dios creó los seres angelicales o las huestes angelicales, como lo quiera poner. Las huestes angelicales o los seres angelicales. So, en esos seres angelicales entran muchas cosas. Entran querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Entran ángeles, olvídese, que son millares de millares de millares de millares. Y cuando creó a esos seres, no los creó para reproducir. No los creó para que se casen. No los creó para que nazca un bebé ángel. No van a nacer ángeles. El número de ángeles que Él creó, that is it. Ese es todo. ¿Estamos? So, Job 38 del 4 al 7. Este es punto 4. Todos va a ser un punto, hermano. Todos van a tener 9 puntos. So, Dios creó los ángeles, como dije, los seres, las huestes angelicales. Y ahí se rompen muchos temas, porque ahí entra Luzbel. Ahí entra Luzbel, el arcángel Miguel, el ángel Gabriel y los ángeles normales, que le llamamos los que no es que no tienen nombre, es que no nos dan nombre. Ok, Job 38, 4 al 7. So, este es el origen. Si estuviéramos en una clase de ciencia en la escuela, el origen enseñaran una explosión. Y entonces empiezan a explicar cómo empezó el universo y empezó todo y empezó el planeta y empezó el pez de rana, lagartija, de lagartija a chango y de chango a humano. Pero aquí Dios está, que Él es el creador de todas las cosas. Ok, punto 4, Dios creó los seres angelicales. Vamos, hermano Javier, 38 del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Solo está preguntando a Job, porque Job se cree, pero él no estaba allí, Job no estaba allí, pero le está preguntando, ¿dónde estabas? Ajá. Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? ¿Qué sabes? ¿O quién extendió sobre ella su cordel? Dios puso sus medidas, Dios puso su poder. ¿Qué más, hermano? ¿Sobre qué se sientan sus basas? ¿O quién puso piedra angular? Sí, ¿sobre quién sobre quién qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué se asientan sus basas? Sus basas. ¿O quién puso su piedra angular? Ajá. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba. Ok. Y Entonces, todos los hijos. cuando cantaban juntos, ¿quién? Las estrellas del alba. Ok. Ahí hay seres angelicales, ahí hay seres celestes, ahí hay seres espirituales, ahí hay seres invisibles para nosotros, pero entre ellos son bien visibles. ¿Qué más dice? Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Los hijos de Dios, no los humanos. Porque la Biblia también le llama hijos de Dios a los ángeles. En Génesis 6. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son hijos de Dios? Hijos de Dios por creación, porque Él los creó. Entonces, allí están los seres angelicales que Él creó, pero está diciendo, mira, cuando puse esto del mundo, ahí ya estaban los seres. Dios no nada más en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que también en ese principio creó seres angelicales. Seres que para nosotros son invisibles, pero entre ellos son bien visibles. ¿Qué más dice, hermano? Hasta el 7. Gloria a Dios. Colosenses 1, 15 al 19. Dice que Él creó todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Como invisibles. Colosenses 1. Usted apúntalo, hermano, y al rato va a su Biblia. Porque si no, me voy a tardar más. Porque sí quiero que apunte.
Él es la imagen del Dios invisible, Sí, el primogénito de toda creación, sí. porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, So Dios creó los seres angelicales, visibles e invisibles, ¿sí, hermano? ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Sí, huestes angelicales, dominios, puso allí, va a poner allí seres que tengan dominio, que tengan autoridad. ¿No cree que los ángeles ahorita no están haciendo nada y nada más están parados? ¿Qué más, hermano, hasta el 19? Todo ha sido creado por medio de Él Sí, y para Él. sí, Y Él es antes de todas las cosas, sí. y en Él todas las cosas permanecen. En Él permanecen, ok. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y a fin de que Él tenga en todo la primacía. Sí, Él es primero en todo, ok. Y Él vino a cumplir muchas cosas aquí en la tierra. Pero más, estamos hablando que Dios creó los seres angelicales. Punto número 5. Dios creó la materia del universo. Génesis 1:1. Dios creó la materia del universo. Ya ve las piedras que están flotando, las asteroids, no sé cómo se dice asteroids en español. ¿Ah? Las asteroides, que qué material son y que no sé qué, que ese material no hay en la Tierra y que no sé. Está bien, Dios creó el material y de ese material creó the asteroids. Dios creó el material con esa temperatura y de ese material hizo el sol. Pero Dios creó el material universal. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tanto Dios creó cielos, no nada más la tierra, cielos. Hebreos 11:3, que ya lo leímos. Romanos 4:17, vamos ahí, ese no lo hemos leído. Romanos 4:17. Dios creó la materia del universo. Cuando la ciencia, los astronautas ven algo y dicen: oh, descubrimos esto, tú puedes decir: oh, qué bueno, descubrieron una u otra parte de la creación de Dios. No se alarme, no se asuste. Qué bueno. Para eso está la ciencia, para enseñarnos lo que Dios creó. Romanos 4:17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. No existen, el sol no existía y lo mandó a existir. Dios mandó y existió. El agua no existía y Dios mandó e hizo agua, y del agua hizo mar, hizo ríos, hizo todo lo que tiene agua. El vapor, que el vapor se vuelve claro. Dios, no te preocupes. Dios creó las nubes. No te preocupes. Dios creó el vapor. No te preocupes. Dios creó el hielo. No te preocupes. Dios creó H2O. El agua. Don't worry. Salmos 8 del 3 al 9. Entonces estamos en el punto 5. Dios creó la materia universal, porque estamos enseñando el origen de la creación. La edad antes del caos. La edad antes del caos. Y todo esto era perfecto y lindo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Salmos 8 del 3 al 9, ¿verdad? Mire lo que dice. Cuando veo, sí. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, Ajá. la luna Ajá. y las estrellas que tú has establecido, Sí. digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Sí. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles
y lo coronas de gloria y majestad. Tú las haces enseñorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. So, él hace la materia del mundo, él hace la materia del espacio, él hace la materia de los cielos, él hace la materia del universo. Punto número 6. Isaías 45, 18. Punto número 6 es: ¿por qué Dios creó el universo, el material del universo? ¿Por qué Dios creó el universo, su materia? Isaías 45, 18. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Mire, Dios la creó, Dios la formó, Dios la hizo. ¿Sí? Él estableció y no la hizo un lugar desolado. Fíjense, pongan mucha atención. Él la estableció. ¿Y qué dice? Y no la hizo un lugar desolado. Momento, permíteme, que ahí quédate. Que dice Génesis 1, yo lo leo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice ese texto? Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Ok. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado. Ok. ¿Y por qué Génesis 2 dice y la tierra estaba sin orden y vacía? O sea, estaba desolada. ¿Estaba desolada o no estaba desolada? ¿La Biblia se contradice? No. Está hablando de dos tiempos distintos. En Salmos está diciendo del verso 1, cuando tú la hiciste, no la hiciste desolada, no la hiciste vacía, no la hiciste desordenada. Pero pasó algo en el verso 2 y la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Qué pasó? Del 1 al 2 pasó muchas cosas que al rato explicamos. ¿Ok? Y ahí es a donde es bueno saber dividir bien, de acuerdo a las dispensaciones, la palabra de Dios, para que nosotros no pensemos o nosotros no digamos o que no nos digan que la palabra se contradice. Es que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la creó linda, con oro, con plata, con joyas, con calles de joyas. Pero como Luzbel la contaminó y hubo un diluvio, se volvió, ¿cómo se dice? Se volvió, ¿cómo se dice? Desordenada. Y se volvió vacía. Porque ese diluvio que está en medio del verso 1 al verso 2, ese punto, ahí hay un juicio que otro día vamos a hablar. ¿Estamos? Entonces, por eso es bien, let's see the timeline. ¿Cómo está esto? Ok, so ahorita estamos viendo el principio del pasado. Ok, entonces, ¿a dónde estamos? Salmos 8, ¿a dónde estamos? 40. Isaías 45, 18. ¿Ya lo terminaste? No, hermano. ¿Qué dice? Sino que la formó para ser habitada. Sí, la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Sí. Apocalipsis 4:11, porque estamos viendo el punto 6. ¿Por qué Dios creó la materia universal? Entonces, Dios creó el espacio, Dios creó el universo, Dios creó los mundos para que sean habitables. Digno eres, Señor y Dios nuestro. Sí hay otros seres en otros planetas. Porque los otros planetas, las otras galaxias que puso, los otros mundos que hizo tronos, dominios, autoridad. Hay otras cosas fuera de la tierra.
Y no quiero decir aliens. Pero si viene un ángel del cielo a la tierra, ¿es un alien? ¿Es un extraterrestre? ¿Qué es un extraterrestre? Que es fuera de la tierra. Si viene un ángel es un extraterrestre, pero usted va a pensar como un monito verde. Por eso no le llamamos extraterrestres, le llamamos ángeles. Pero entonces sí hay seres vivientes fuera de este mundo. Y hay más viviendo fuera de este mundo que en este mundo. Porque hay millares de millares de millares. Y aquí nada más hay billones de gente. Right? Ok. Entonces, ¿qué más dice? ¿Dónde estamos? ¿En el 6? 45, 18. ¿Ya lo leíste? Apocalipsis 4. Apocalipsis 4:11. Entonces, ¿por qué Dios creó el universo, la materia universal del universo? ¿Por qué? Porque la creó. Todo tiene un propósito, hermano. Todo tiene un propósito. Digno eres, Señor y Dios nuestro, Sí, de recibir la gloria y el honor y el poder, sí. porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso lo dijo Juan hace 2000 años, pero hace 6000 años Moisés dijo que Dios creó los cielos y la tierra. Siempre ha estado eso en la Biblia, siempre. Nadie lo escribió apenas hace 30 años. Nadie lo escribió cuando se descubrió cuando inventaron el telescope. Nadie lo escribió la Biblia cuando un cohete fue al espacio. Todo esto fue antes que toda la tecnología y que empezara la gente a averiguar qué es ciencia. Y no se contradicen. Ok, seguimos aquí. Punto número 7. Vamos bien, ya casi terminamos. 2 puntos más. Punto número 7. Dios creó el sistema original. Dios creó el sistema original. El sistema social. El sistema, ¿cómo lo puedo decir? El sistema social. No quiero decir de humanos. Dios creó seres que iban a vivir en este mundo. Y no estoy hablando de Adán y Eva. Estoy hablando antes de Adán y Eva. Génesis 1 y Génesis 1:1 y Génesis capítulo 1, verso 2 es antes de Adán y Eva. Por eso estamos nada más en esos 2 versos. Que Dios creó todo y luego el mundo estaba desordenado. Ahorita estamos viendo que Dios creó ese sistema social. No quiero decir esos mundanos, pero unos le llaman a esos preadámicos. Vamos ahí, Isaías 14, del 12 al 14. Seres, súbditos. No quiero decir gente, porque no quiero que usted piense que eran humanos como usted y como yo, que vivieron en el planeta, en este mismo mundo. Ya hemos hablado de eso. Ya hemos hablado cuando Luzbel reinaba este mundo. Literalmente, que reinaba. No que ahorita reina en los aires, pero que reinaba. Isaías 14, del 12 al 14. Despacio. Punto 7. Dios creó el sistema social que se iba a mover aquí. Dios creó el sistema social que se iba a mover también en este mundo y empezó con Adán y con Eva. No empezó con un chango y luego Adán, ese chango Adán se volvió Adán humano y esa changuita Eva se volvió humana Eva. No. Dios no empezó con changos. Es más, un chango nunca se ha convertido a un hombre, a un ser humano. Si usted dice que su familia se parece a ellos, está bien, se la creo. Eso sí creo. Pero que se convirtió literal de chango a humano. You can't prove it.
Necesitas mucha fe para creer eso. Y algunos tienen mucha fe para eso. Ok, let's go. Él creó el sistema original, los seres que iban a estar en este planeta. Él los escogió. Él hizo los huestes del cielo, Él hizo los ángeles y dijo, ustedes van a estar en el cielo, ustedes van a estar en el universo, ustedes van a estar en otro planeta. Y estos que voy a poner en este planeta, los voy a crear para este planeta. Isaías 14, del 12 al 14, hermano. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Ok, Él puso al lucero de la mañana en este planeta para ser rey de este planeta. So, en el principio, cuando Dios creó las huestes angelicales, allí podríamos hacer un tema de Luzbel, que creó a Luzbel, y luego las 7 caídas de Luzbel, y cómo reinó Luzbel la tierra. Pero ¿cómo que Luzbel reinó la tierra? ¿A quién reinó? Reinó a los que Dios creó para este mundo, cuando el diablo no era diablo y era Luzbel, y lo puso para reinar este mundo. Y aquí en este mundo había mucho mineral, había muchas joyas en el mundo, pero también puso súbditos, seres que iban a vivir en este mundo que reinaba Luzbel. Entonces mire lo que le dice a Luzbel. Porque mire lo que le dice a Luzbel. Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces había naciones. Y no México, Estados Unidos, Rusia, China, Israel. No. ¿Cómo se llamaban esas naciones? I don't know. Pero había naciones. Y cuando la Biblia habla de naciones, habla de naciones. Eso no era una nación, eran varias naciones. Dios creó, hizo, planeó que así se iba a mover el mundo por medio de naciones, y que Luzbel iba a reinar esas naciones. Pero ¿qué hizo con esas naciones? Contaminó a esas naciones que estaban en ese mundo perfecto de Génesis capítulo 1, verso 1. Ok, sigue, hermano, despacio otra vez. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Sí. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Ok. Y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. So ya no quería ser solamente rey en el mundo. Ahora quería irse al cielo y poner su trono más allá, más arriba que el trono de Dios. Me voy a ir hasta el norte del cielo, o más alto. Y allí voy a establecer mi reino, como diciendo, te voy a reinar a ti. Y voy a reinar el mundo que me diste. Entonces léelo todo otra vez, hermano. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, Sí. hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. So Dios, lo que estamos sacando allí es las naciones, porque es del 12 al 14, hermano. Y me sentaré en el monte de la asamblea, Sí. en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Me haré semejante al Altísimo. So quiere reinar, no nada más el mundo, quiere reinar el reino de Dios, el universo. Entonces, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando que Dios puso seres para que Luzbel reinara en este mundo, y contaminó a esos seres, y entonces Dios tuvo que darles un juicio a esos seres y a Luzbel. Ok, segunda de Pedro, pero estamos hablando que había un sistema de seres, de súbditos, de gente de seres que Luzbel iba a gobernar o a reinar. Segunda de Pedro 3, del 5 al 6. Así es como empezó the timeline
el origen creativo de Dios. Y hay muchos versos más que podemos sacar de todos estos puntos, pero segunda de Pedro 3, 5 al 6. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, Desde hace mucho tiempo, ajá. y también la tierra, surgida del agua, Ok, la tierra, ¿qué? ¿Salida de qué? del agua. Del agua. ¿Cómo que salida del agua? Entonces, Dios la creó y puso agua alrededor y luego la sacó del agua. No, Dios la creó perfecto. Y su rey y sus naciones en ese mundo, que es este mundo, cayó. Y entonces Dios mandó un diluvio. Y entonces, después, en Génesis 1, verso 3, 4 y todo eso, va a salir ese mundo, le van a quitar el agua. Por eso allá dice que salió de aguas. Porque le cayó un juicio. Por la culpa otra vez del rey del mundo, que era Luzbel, y de los habitantes de ese mundo. ¿Qué es este mundo? Sigue, hermano, del capítulo 3, del 5 al 6. Este es el sistema social que el Señor puso, que Dios creó a esos seres antes de Adán. Por eso unos les llaman preadámicos, a esos seres antes de Adán, y los puso en ese mundo que reinara Luzbel, pero fallaron. Pero ese era el sistema que Dios puso en este mundo antes de Adán y Eva y nosotros. 3, 5 y 6, hermano. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido. El mundo de entonces, el sistema original de antes, de entonces. ¿Qué le pasó? Siendo inundada con agua. Sí, pero ¿qué le pasó antes que dice? Fue destruido. Fue destruido. Y por eso en el verso 2 ya vemos que hay un catástrofe. En el verso 1 de Génesis vemos que Dios creó los cielos y la tierra. Él creó. Es como cuando creó a Adán, lo creó perfecto. Cuando creó a Eva, lo creó perfecta. Cuando creó a Luzbel, lo creó perfecto. Cuando creó a los ángeles, los creó bien. Pero se empezó a contaminar todo. Pero ese orden allá era Luzbel, sus súbditos, en naciones. Y tuvo que mandar juicio. Pero Dios hizo ese sistema. ¿Cuál va a ser el sistema? Que van a ser unos seres en el mundo, pero va a haber un rey que puede subir al trono del cielo y puede bajar a la tierra. Ahorita no hay ni un rey que puede hacer eso, que puede subir al cielo y puede bajar a la tierra. Solo Luzbel podía subir y podía bajar, podía subir y podía bajar. Luzbel antes que fuera diablo y Satanás. Ok, entonces, punto número 7, Dios creó el sistema. God said, this is the system, this is the beings that I want to move in there. Okay. No sé si los científicos ponen esto antes de la explosión o después de la explosión. Ahí ya no sé. Pero ok, vamos, punto, ya lo leíste, ¿verdad? Ya terminaste al 6. Ok, punto número 8, para ir terminando. Punto número 8, tuve, hermano, segunda de Timoteo 2:15. El plan de Dios es que sea bien o correctamente dividido. Que el plan de Dios debe ser correctamente, no sé si separado o dividido. Correctamente dividido. Como hoy no le llamamos al diablo Luzbel,
Y cuando Luzbel le llamaban Luzbel en esos tiempos, nadie le llamaba diablo ni Satanás. Le llamaron como era y ahora le llamamos como es. No vamos a decirle, el Señor te reprenda, Luzbel. Estamos fuera de foco. No estamos dividiendo bien la palabra de Dios. Tal vez así me doy a entender a este punto. El plan de Dios debe de ser dividido correctamente. Debe de ser dividido correctamente. Segunda de Timoteo 2:15, hermano. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Maneja con precisión la palabra de verdad, como la parábola del buen escriba. Sabe usar el antiguo, sabe usar el nuevo, sabe separar, sabe cuándo va aquí, sabe cuándo va allá y sabe esto y lo otro. Sabe por qué, tal vez como yo me preguntaron una pregunta y yo dije, yo no predicara que tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Yo no lo predicara. Porque la ley ya se anuló y ahora tenemos la ley del Espíritu. Pero si alguien dice que la ley de los 10 mandamientos es buena, está bien, es buena, pero no salva a nadie, solo mata, como dijo Pablo. Pablo supo dividir bien el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Ahorita no podemos vivir de acuerdo a la ley de acuerdo a las leyes de la ley, pero sí debemos de vivir de acuerdo a la ley del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, punto número 8, Dios quiere, como cristianos, que sepamos explicar bien la Biblia. Que podamos decir, esto sucedió en la creación. Esto sucedió después de este diluvio. Esto sucedió después de este diluvio. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. Esto no está sucediendo ahorita, hermano. Esto va a ser para allá. Como ahorita, Mateo capítulo 5, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Esos versos de las bienaventuranzas se van a cumplir en el milenio. Se van a cumplir en el milenio. ¿Estamos? Amén. Que podamos explicar bien la Biblia. Y cuando nos vienen a decir, mira, aquí dice que la Biblia estaba desordenada y que salió del agua, y aquí dice que Dios creó bien todo por fin, ¿bien o mal? Bien. Y luego pasó esto y esto y esto. Dividamos bien la palabra, expliquemos bien la palabra. ¿Qué más dice? 2 Timoteo 2:15, léemelo otra vez, hermano. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión. Dice que no tiene de qué avergonzarse. ¿De qué? La mayoría de cristianos dice, pues que no tengo pecado, que el diablo no tiene de nada de qué acusarme, pero te puede acusar que no sabes dividir bien la palabra de Dios. Te puede acusar que no estudias la palabra de Dios. Te puede acusar que no sabes la palabra de Dios. Porque Pablo y Pedro 7 veces juntos dicen, no quiero que ignoréis. Hermano, no quiero que seas ignorante. Y Pedro dice, hermano, to every man an answer. Hermano, a cada hombre dale una respuesta buena de acuerdo a tu fe. Sí, Dios demanda que sepamos la palabra. Sí, Dios demanda, que el diablo no tenga de qué avergonzarte. ¿En qué manera? ¿Que pensé mal? ¿Que pequé? ¿En qué manera? Miren la manera que lo dice. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Sí, porque para unos es más fácil dejar fumar, dejar la droga, dejar de pecar, que estudiar y saber cómo poner la palabra en su lugar. Y entonces Pablo quiere que la palabra de Dios sea puesta bien en su lugar. Amén. Ok, léemelo otra vez para que se nos quede. Para estudiar y saber.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como obrero que no tiene que avergonzar. ¿De qué? ¿De qué avergonzarnos de qué? Sigue leyendo. Que maneja con precisión la Ok. palabra de Entonces, verdad. que no nos avergüence el diablo que no manejamos con precisión la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que no seamos avergonzados, que sepamos su palabra, que leamos su palabra. Hoy estaba escuchando a una mujer científica que dijo, yo siempre pensé que el cristianismo era para gente tonta, para gente que no estudia, para gente que no va a la universidad. Y así pensé por 10 años. Pero una familia por 5 años me invitó a la iglesia, Yo, no, por 5 años. Hasta que me dijo, ¿sabes que no tienes que ir a la iglesia? Pero te digo algo, sí, lee la Biblia. Y ella dijo en su cabeza, si la Biblia es para tontos, ¿quién va a leer eso? Pero dice que después la empezó a leer, y 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 se quedó admirada de lo que la Biblia enseñaba. Y llegó a la conclusión que tiene mucha sabiduría. No ella, la Biblia. Lee la Biblia. Leamos la Biblia, aprendamos la Biblia, sepamos cómo dividirla bien. Ok, Juan 5:39, eso. Punto 8, Dios quiere que dividamos bien la Biblia, que seamos como ese escriba, que sepamos bien usarla. Juan 5:39, hermano. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, ellos dicen las escrituras tienen la vida eterna, está bien, pero la palabra explica de mí, de Jesús. La palabra explica de mí. Si las escudrillas y las entiendes, me vas a entender a mí. Si queremos leer la Biblia, vamos a entender más quién es Jesús, porque la Biblia habla de Jesús. Ok, segunda de Pedro 15, segunda de Pedro, aquí tengo 15:18, hermano. Checa el segundo de Pedro capítulo 1. Se me olvidó el capítulo. Eh, 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en presentar atención. Fíjate, tenemos, tal vez si lo lees del 15 al 19, tal vez. A ver qué dice el 15. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Quiero que pongan atención porque quiero que entiendan estas cosas, porque antes de que nos vayamos, dice Pablo, quiero que tú sepas estas cosas, entiendas estas cosas, porque no fueron cosas así nada más de Mickey Mouse, no fueron cosas así, fueron cosas sabias, fueron cosas bien. ¿Sigue, hermano? Pues cuando él recibió el honor y la gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura. Fíjense, tenemos la palabra que nos habla más del futuro. Tenemos la palabra que nos habla del futuro. ¿Cómo dice? ¿Tenemos la palabra qué? Así tenemos la palabra profética más segura. Sí, tenemos la palabra que nos habla del futuro. Y esto es bien seguro. Esta palabra es profética, habla mucho del futuro. Aún hoy en día, a pesar de que se escribió hace 6,000 años, 4,000 años, 2,000 años, tiene profecía que está por cumplirse y está seguro que se va a cumplir, porque ya hay bastante que se ha cumplido. Ok, ¿qué más dice?
a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. Entonces, haces bien ponerle atención. Entonces, el punto 8, el plan de Dios es que sepamos dividir bien su palabra. Hasta el 19, porque tú me dijiste ahí. Hasta que el día apunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Amén. ¿Qué punto número 9? Estamos hablando del origen de la creación. Si me pones la slide, oh, thank you. Miren aquí, el origen de la creación. Dios. Dios está planeando todas las edades y las dispensaciones. Él quiso inventar, crear el universo para tener lugares, estancias habitables, y Él quiso crear seres que estuvieran y habitaran estos espacios, y Él hizo este mundo que nosotros conocemos, y habla mucho la Biblia de este mundo, y puso a uno de sus querubines, a su ángel, a su querubín, y le puso seres con un sistema social, con un sistema que vivieran en este planeta. Y así planeó Dios eso. Pero no nada más planeó eso, va a ir planeando todo lo que vamos a ir hablando. Entonces, ese estaba en el plan de Dios. Ese es el origen de las creaciones de Dios. Punto número 9. Dios quiere que ahora dividamos la Biblia en dispensaciones. Vamos a agarrar la Biblia y la vamos a dividir bien en dispensaciones. Dispensaciones es un espacio de tiempo dentro de lo cual Dios quiere gobernar a la humanidad con sus leyes. Con sus leyes. Las leyes que hubo con los que reinaba Luzbel no son las mismas reglas de hoy en día. Las reglas con las que reinó Adán y a Eva no son las mismas reglas de hoy en día. Las reglas, la dispensación, las reglas con las que reinó o quiso gobernar a Abraham no son las mismas reglas de hoy en día. Las reglas con las que va a reinar en el milenio, en esa dispensación del milenio, no van a ser las mismas de hoy en día. Va a haber un cambio. Y en cada dispensación hay un cambio. Ahorita estamos viendo la edad. Que podemos decir cuánto tiempo tomó eso. No sabemos. La edad, cómo Dios planea las edades. The ages. Cómo Dios está planeando toda su timeline. Pero así inició Dios. No inició con material. No inició con seres. No inició con un universo, con espacio, con estrellas. No. Él creó lo visible y lo invisible. Entonces, en la edad eterna pasada, Dios creó lo que hablamos. Y a esa edad también se le llama la edad antes del caos. La edad antes del caos. Que es la edad antes del caos. Que es de la creación original al caos. Y el caos del verso 1 al verso 2. Podemos decir la creación original, verso 1, y el caos, verso 2. Y dentro de la Biblia se halla ese sistema de preadámicos o súbditos que vivieron, que estaban bajo ese orden en ese mundo, y habla varias cosas que le pasó al mundo y a ellos. ¿Ok? Efesios 3, del 1 al 4, para terminar. Hoy el tema podemos decirle que es la creación
de Dios. Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Y podemos decir el tiempo de la creación al caos. Del verso 1 al verso 2. Y ya la Biblia entre aquí habla de ese sistema, qué le pasó, por qué pasó y todo eso, como vimos en 2 de Pedro, 1 de Pedro. Pero Efesios 3 del 1 al 4, terminemos con esto. Efesios 3 y cada viernes traiga su cuaderno porque lo voy a ir llenando, 9 puntos. Espero que terminemos siempre. Efesios 3 del 1 al 4. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Fíjense, Dios. ok, la dispensación de la gracia. Yo voy a hablar de 7 dispensaciones diferentes. Pablo solamente menciona una. No que no sabía las demás, no estoy diciendo eso. Pero él menciona esa palabra dispensación y menciona la dispensación de la gracia. Esa es la dispensación que estamos viviendo ahorita. Y estamos bajo la ley del Espíritu. ¿Sí? A donde Pablo en Gálatas dice que ya no vamos a cumplir lo de la ley. Que la ley ya murió. Y explicamos 50 cosas diferentes que hace la ley. Que la ley y la gracia, y cómo la ley solo mata y la gracia da vida. Y explicamos, váyase ahí a los temas de Gálatas. Y entonces Pablo, entonces Dios, el plan de Dios divide sus etapas en edades y en dispensaciones, y a una dispensaciones le llama la edad venidera. La edad venidera y la edad que estamos ahorita. A veces usa la palabra edad, a veces usa la palabra dispensación. Y de ahí sacamos cómo dividir bien la palabra de Dios. Amén. O si ya lo leíste, o termínalo, 3 del 1 al 4, termínalo y terminamos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Sí. Entonces, así Pablo supo distinguir la diferencia de la ley y de la gracia. Y se le reveló a él lo que a los de él, de su familia, de los judíos, no se le reveló, aunque muchos profetas profetizaron del tiempo de la gracia, pero no entendían porque a ellos no se les reveló, solo profetizaron, pero no se les reveló ese misterio de la gracia. Y ese misterio de la gracia es el que estamos hablando ahorita mucho, cuando dice el Señor en sus parábolas, el reino de los cielos es comparado a, y estamos viendo todas sus parábolas dentro de esa dispensación, que después que terminen esas parábolas va a empezar otra dispensación, que es la dispensación del milenio, o como también la Biblia dice, la edad, la era venidera. Amén. Póngase de